Muy buenos días. Hoy, en el día 152, leeremos los capítulos 13, 14, 15 y 16 del libro de Job. Comencemos. He aquí que todas estas cosas han visto mis ojos y oído y entendido mis oídos. Como vosotros lo sabéis, lo sé yo. No soy menos que vosotros, mas yo hablaría con el Todopoderoso y querría razonar con Dios. Porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira, sois todos vosotros médicos nulos. Ojalá callarías por completo, porque esto os fuera sabiduría. Oíd ahora mi razonamiento. Estad atentos a los argumentos de mis labios. Hablaréis iniquidad por Dios. Hablaréis por el engaño. Haréis acepción de personas a su favor. Contenderéis vosotros por Dios. Sería bueno que Él os escudriñase. Os burlaréis de Él como quien se burla de algún hombre. Él os reprochará de seguro, si solapadamente hacéis acepción de personas. De cierto su alteza os habría de espantar y su pavor habría de caer sobre vosotros. Vuestras máximas son refranes de ceniza y vuestros baluartes son baluartes de oro. Escuchadme y hablaré yo, y que me venga después lo que viniere. ¿Por qué quitaré yo mi carne con mis dientes y tomaré mi vida en mi mano? He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos, y Él mismo será mi salvación, porque no entrará en su presencia el impío. Oíd con atención mi razonamiento y mi declaración entre vuestros oídos. He aquí ahora, si yo expusiere mi causa, sé que seré justificado. ¿Quién es el que contenderá conmigo? Porque si ahora yo callara, moriría. A lo menos dos cosas no hagas conmigo, entonces no me esconderé de tu rostro. Aparta de mí tu mano y no me asombre tu terror. Llama luego y yo responderé, y yo hablaré y respóndeme tú. ¿Cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Porque escondes tu rostro y me cuentas por tu enemigo. A la hoja arrebatada has de quebrantar y a una paja seca has de perseguir. ¿Por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Pones además mis pies en el cepo y observas todos mis caminos, trazando un límite para las plantas de mis pies. Y mi cuerpo se va gastando como de carcoma, como vestido que roe la polilla. El hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores, sale como una flor y es cortado, huye como la sombra y no permanece. Sobre este abre tus ojos y me traes a juicio contigo. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Ciertamente sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites, de los cuales no pasará. Si tú lo abandonares, él dejará de ser. Entre tanto deseará como el jornalero su día. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciera en la tierra su raíz
y su tronco fuere muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá y será cortado. Perecerá el hombre, ¿y dónde estará él? Como las aguas se van del mar y el río se agota y se seca, así el hombre yace y no vuelve a levantarse. Hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. Oh, ¿quién me diera que me escondiese en el Seol, que me cubrieses hasta que apaciguaras tu vida, que me pusieses un plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, volverá a vivir. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás efecto a las hechuras de tus manos. Pero ahora me cuentas los pasos y no das tregua a mi pecado. Tienes sellada en saco mi prevaricación y tienes cosida mi iniquidad. Ciertamente el monte que cae se deshace y las peñas son removidas de su lugar. Las piedras se desgastan con el agua impetuosa que se lleva el polvo de la tierra. De igual manera, haces tú perecer la esperanza del hombre. Para siempre serás más fuerte que él y él se va. Te mudarás su rostro y le despedirás. Sus hijos tendrán honores, pero él no los sabrá. O serán humillados y no entenderá de ello. Mas su carne sobre él se dolerá y se entristecerá en él su alma. Respondió Elifaz temanita y dijo: proferirá el sabio vana sabiduría y llenará su vientre de viento solano. Disputará con palabras inútiles y con razones sin provecho. Tú también disipas el temor y menoscabas la oración delante de Dios, porque tu boca declaró tu iniquidad, pues has escogido el hablar de los astutos. Tu boca te condenará y no yo, y tus labios testificarán contra ti. ¿Naciste tú primero que Adán, o fuiste formado antes que los collados? ¿Oíste tú el secreto de Dios y está limitada a ti la sabiduría? ¿Qué sabes tú que no sepamos? ¿Qué entiendes tú que no se halle en nosotros? Cabezas canas y hombres muy ancianos hay entre nosotros, mucho más avanzados en días que tu Padre. En tan poco tienes las consolaciones de Dios y las palabras que con dulzura se te dicen, porque tu corazón se aleja y porque guiñan tus ojos para que contra Dios vuelvas tu espíritu y saques tales palabras de tu boca. ¿Qué cosa es el impío para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. Escúchame, yo te mostraré y te contaré lo que he visto, lo que los sabios nos contaron de sus padres y no lo encubrieron, a quienes únicamente fue dada la tierra y no pasó extraño por en medio de ellos. Todos sus días el impío es atormentado de dolor, y el número de sus años está escondido para el violento. Estruendos espantosos hay en sus oídos, en la prosperidad el asolador vendrá sobre él. Él no cree que volverá de las tinieblas, y descubierto está para la espada. Vaga alrededor tras el pan, diciendo: ¿en dónde está? Sabe que le está preparado el día de tinieblas. Tribulación y angustia te turbarán y se esforzarán contra él como un rey dispuesto para la batalla. Por cuanto él extendió su mano contra Dios y se portó con soberbia contra el Todopoderoso. Corrió contra él con cuello erguido, con la espesa barrera de sus escudos, porque la gordura cubrió su rostro e hizo pliegues sobre sus ijares. Y habitó las ciudades asoladas, las casas inhabitadas que estaban en ruinas.
No prosperará, ni durarán sus riquezas, ni extenderá por la tierra su hermosura. No escapará de las tinieblas, la llama secará sus ramas, y con el aliento de su boca perecerá. No confíe iluso en la vanidad, porque ella será su recompensa. Él será cortado antes de su tiempo, y sus renuevos no reverdecerán. Perderá su agraz como la vid, y derramará su flor como el olivo, porque la congregación de los impíos será asolada, y fuego consumirá las tiendas de su voto. Concibieron dolor, dieron a luz iniquidad, y en sus entrañas traman engaño. Respondió Job y dijo: muchas veces he oído cosas como estas. Consoladores molestos sois todos vosotros. ¿Tendrán fin las palabras vacías? ¿O qué te anima a responder? También yo podría hablar como vosotros. Si vuestra alma estuviera en lugar de la mía, yo podría hilvanar contra vosotros palabras y sobre vosotros mover mi cabeza. Pero yo os alentaría con mis palabras, y la consolación de mis labios apaciguaría vuestro dolor. Si hablo, mi dolor no cesa, y si dejo de hablar, no se aparta de mí. Pero ahora tú me has fatigado y has asolado toda mi compañía. Tú me has llenado de arrugas, testigo en mi flacura, que se levanta contra mí para testificar en mi rostro. Su furor me despedazó y me ha sido contrario. Crujió sus dientes contra mí aguzó sus ojos mi enemigo. Abrieron contra mí su boca y dieron mis mejillas, con afrenta contra mí se juntaron todos. Me ha entregado Dios al mentiroso, y en las manos de los impíos me hizo caer. Próspero estaba y me desmenuzó, me arrebató por la cerviz y me despedazó, y me puso por blanco suyo. Me rodearon sus flecheros, partió mis riñones y no perdonó. Mi hiel derramó por tierra, me quebrantó de quebranto en quebranto, corrió contra mí como un gigante. Cosí silicio sobre mi piel y puse mi cabeza en el polvo. Mi rostro está inflamado con el lloro y mis párpados entenebrecidos, a pesar de no haber iniquidad en mis manos y de haber sido mi oración pura. Oh tierra, no curas mi sangre y no haya lugar para mi clamor. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Ojalá pudiese disputar el hombre con Dios, como con su prójimo. Mas los años contados vendrán y yo iré por el camino de donde no volveré. Ahora yo quiero invitarte a que reflexionemos y meditemos en estos 4 capítulos que hemos leído. En el capítulo 13 vemos la gran confianza que Job tenía en Dios, que puede expresarle: aunque él me matare, en él esperaré. Se nota que Job conocía a Dios. Job había aprendido que Dios siempre tiene el control. En el capítulo 14 podemos contemplar cuán vana y corta es la vida de nosotros los seres humanos, cuán frágiles somos, cuán pocos son nuestros días, que este capítulo nos compara con 3 aspectos. Nos dice que somos semejantes a la fragilidad de una flor, que somos tan fugaces como una sombra y tan llenos de tensiones como un criado. Es por eso que nosotros necesitamos de Dios. Cuán necios somos al pensar que no existe Dios y que no lo necesitamos. Necesitamos reconocer que solo por Él podemos vivir y subsistir. En el capítulo 15
vemos que Elifaz, uno de los amigos de Job, le expresa palabras en las que le juzga y le señala a causa de la prueba que estaba viviendo. Elifaz olvida hablarle con palabras de aliento y gracia a Job, que tanto necesitaba. Nosotros necesitamos llevar palabras de aliento y gracia hacia aquellos que lo necesitan, no solo al enlutado, no solo al que está pasando por momentos difíciles, sino que no sabemos aquella persona que nos atiende en un minimercado, en la tienda, el conductor del bus, a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, al que nos atiende en la estación de servicios de gasolina, a ese hermano que vemos cada 8 días en la iglesia o que vamos a saludar. Qué rico que podamos acercarnos con palabras de aliento, con palabras de bendición, con muchas gracias, con qué lindo tu trabajo, qué bella la labor que realizas, gracias por hacerlo. Cuando hacemos ese tipo de cosas podemos alentar a las otras personas. Por el contrario, cuando hablamos ásperamente podemos debilitarlos. Y es lo que vemos en el capítulo 16, donde Job reclama palabras de aliento y gracia, como lo mencionaba en este capítulo 15, que lo hizo Elifaz al contrario. Y esas palabras eran necesarias, ya que Job sentía que las palabras que le lanzaban sus amigos, en lugar de consolarlo, le hacían sentir más frágil, más débil, más cansado y fatigado. Quiero terminar esta meditación con la siguiente pregunta. ¿Estás consolando a alguien que necesita una palabra de aliento o estás siendo una saeta que golpea su herida? Feliz día y que Dios te bendiga.